Vale, pues bienvenido al canal. Soy Marcos, me dedico a escribir para vender, soy copy. Sobre todo también escribo muchos emails porque escribo para otros, tengo varios proyectos míos, varias newsletters. Entonces, en este vídeo, aparte de presentarme yo, lo que vamos a ver es un poco eh, qué tipos de newsletter hay, porque voy a subir mucho contenido relacionado con esto y hay que partir de la base, ¿no? Estarás conmigo, supongo. Entonces, bueno, antes de nada, te cuento un poco por qué empiezo por esto, ¿no? Hace unas semanas estuve en un evento de videojuegos donde estuve hablando de email marketing. Ya entenderás por qué, porque tengo una newsletter que es de cosas de videojuegos. Y claro, había pues, mucha gente, desarrolladores, de tiendas y cosas así. Y cuando acabó la charla, la gente estaba muy interesada, pero me preguntaban mucho como, jo, tío, pero ¿y yo, por ejemplo, que hago esto? ¿Que hago videojuegos? ¿Qué cuento en una newsletter? Y es como, tío, pues todo, cuéntalo todo. Si es que, o sea, vivimos ahora en esa época donde para vender algo tienes que conectar con la otra persona. Entonces, si tú me cuentas cuál es el proceso con el que creas tus videojuegos, va a ser más fácil que luego te lo compre, ¿no? Te pongo solo este ejemplo para entrar ahora en materia sabiendo un poco de por qué voy a hacer este canal, por qué voy a hablar de estas cosas. Yo mando email todos los días en varias newsletters y bueno, creo que tengo varias cosas que decir y que te pueden servir a ti, que es lo importante, ¿no? Que para eso estás aquí. Entonces, tipos de newsletter para el año que viene, porque tienes que empezar ya, te tienes que poner a ello. Entonces, primero, la más odiada, por mí al menos, que es la clásica de embudo de venta. ¿Qué significa eso? La clásica newsletter de embudo de venta es básicamente la de que te metes en un embudo de ventas, ya sea de un e-commerce, de un infoproductero, de un marketero, que está guay que quieras vender las cosas, pero el problema de esas newsletters es que aportan poco valor, punto uno. No es más que, pues eso, el punto final de una estrategia para vender algo. Esto está bien en el caso de que, esto se lo he leído a Miguel Vázquez, que te recomiendo leer, que es si creas una estrategia de embudo de ventas infinito. Ahí sí que tiene sentido, pero no es más que al final crear contenido en una newsletter en lugar de en YouTube o en redes sociales o lo que sea. Evidentemente todo se puede mezclar. Y vender siempre tus productos o tus servicios en tu newsletter, pero aportando algo. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, una de las que tengo, que es la mía personal, escribo mi vida, lo que veo, lo que aprendo, e intento aportar a la gente cosas, me compre o no mi servicio, o mis productos, o lo que sea. Pero yo creo que la newsletter típica de folleto publicitario, que sabrás cuál te digo, la típica de la tienda de electrónica de moda, que es, te meto aquí una foto de una tele, te meto aquí una foto de un portátil, los precios y compra que me los quitan de las manos. Loco, es que eso no es muy diferente a meter un folleto en el buzón de la gente. ¿Cuánta gente compra así? Pues es que es lo mismo. Entonces, a mí esta es la que menos me gusta, aunque entiendo que funcionan y están guays. Pero bueno, creo que se puede ir un pasito más allá. Aún así, una cosa a tener en cuenta, por si es tu caso, tienes una tienda y quieres crear una newsletter, que evidentemente hay muchas formas de hacerlo y muchas formas mejor que con las fotos que te comentaba. eh, Hay una cosa bastante importante y es un fallo muy habitual, que es hacer un lanzamiento y cuando se acaba el lanzamiento, pasar de la lista hasta dentro de 1 o 2 meses cuando hacemos otro lanzamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Vivimos ahora mismo en un mundo donde tenemos tantas cosas en la cabeza que pensar que dentro de 1 mes o 2 te voy a estar esperando a ti, a que me mandes un nuevo email, eso es impensable. O sea, ¿cuántos impactos publicitarios recibimos a lo largo de un mes? Decenas de miles, cientos de miles. Entonces, eso es una forma de hacer que tu lista pase de ser una lista interesante, tener ciertos suscriptores, a que la lista se muera. Porque
Si dejas de mandarme emails dentro de un mes o de dos, cuando vuelvas a mandarme un email no sé quién eres. De hecho, mira, un ejemplo, yo sigo muchas newsletters para estar en forma, estar al día. Hay un diseñador de videojuegos muy famoso que tiene una newsletter, que manda una newsletter cada 6 meses, que es como... O sea, cada 6 meses. Es que cuando me mandas un email ya no me acuerdo de quién eres. En fin, una anécdota. El segundo tipo de newsletter, que probablemente sea la más complicada de gestionar, sobre todo si estás solo, pero yo te voy a dar ahora una pincelada, que sería una newsletter como medio de comunicación. Estas newsletters cada vez están más de moda, sobre todo bebiendo de la tendencia de Estados Unidos. A mí me gusta decir que pasa un poco como pasó con los podcasts en su día. Hace 10 años la gente no hacía podcast, había muy poca gente que hacía podcast en España o en mercado hispano, ¿vale? Para que me entiendas. Pero en Estados Unidos sí que era ya un furor el podcast, sobre todo en Apple Podcast y tal. Más tarde se hizo más mainstream con Spotify y bueno, no creo que te tenga que contar mucho más. Pues el tema de las newsletters es que, por cómo lo veo yo, la gente en general está un poco cansada de los artículos de SEO, artículos que están escritos para el algoritmo y no para la persona que lo va a leer. Y, y es aquí donde es bastante interesante cómo entran newsletters de noticias, en Estados Unidos al menos, que es lo que te digo, es donde van siempre un poco por delante para estas cosas, es lo que hay. Y ya hace un año o dos que se han puesto muy de moda cosas como The Morning Brew, The Hustle o Axios, que básicamente son webs que o no, o sea, pueden tener o no noticias, pero lo más importante es la newsletter. Es decir, te hacen un curetaje de noticias que te lo mandan por email y como no tienen que hacer caso al SEO, pues, loco, es que estás leyendo a una persona. De hecho, ya te la meto así para que sepas un poco de qué te hablaré en otros vídeos. Una de las newsletters que yo gestiono es una que se llama Edición Deluxe, que no es más que la respuesta, o sea, la copia de esto americano en el sector de los videojuegos. Normalmente las noticias de videojuegos se leen en páginas web. Está, o eso, o algún podcast, algún chalao, supongo, se pone a hacer vídeos por YouTube recopilatorios, pero lo que más hay, por ejemplo, en YouTube es una persona comentando una noticia, porque si no, no llegas, es como que tiene que ser rápida. Y yo, por ejemplo, tengo esta newsletter que la mandamos una vez al día, que claro, tú puedes estar pensando, una vez al día, si hay noticias cada 10 minutos, cada minuto, cada segundo. Ya, bueno, pero es cierto que cuando una persona empieza a consumir así las noticias, se da cuenta de, vale, es que igual no hacía falta leer noticias cada minuto. Con leerlo una vez al día tengo suficiente. Y sobre todo lo que te digo, se crea ese vínculo porque leen a una persona. No leen un texto que está escrito para Google. Entonces, claro, si una persona está harta de los artículos de SEO, esto es como un soplo de aire fresco, ¿sabes? Es como, vamos, a mí me escribe mucha gente muy a menudo diciendo, jo, tío, es que, ¿cómo se nota que lea a una persona? Es que, ¿sabes? ¿Qué lenguaje conversacional? Parece que estamos tomándonos un café. Pues sí, pues está guay. Y lo que te digo, o sea, como newsletter es genial, pero claro, es difícil de gestionar. Y mira, bueno, esto te lo voy a enlazar ahora con el tercer tipo de newsletter y con una anécdota que me ha pasado hace poco. Bueno, el tercer tipo de newsletter em, sería el apoyo para un creador de contenido. Esto así dicho tal cual, se lo he escuchado a El Joyer, eh, el de Spicy Fortuna o no sé qué otras empresas tiene ahora, no me acuerdo, que lo comentaba así, ¿no? Para mí, creo que esta tercera newsletter se podría llamar más como un mix entre la newsletter uno y 2 que te comentaba antes, es decir, entre un embudo de ventas, quiero venderte algo, sorpresa, y el medio de comunicación, es decir, tener a mis suscriptores actualizados de lo que sea, del nicho donde estoy escribiendo. Vale, bien. ¿Cómo funciona esto? Es decir,
para mí esta es la mejor, es como la más completa. Y mira, te cuento la anécdota que te iba a decir. El otro día, yo en mi newsletter personal pregunté a la gente de mi lista que qué hacía. En plan, si tenía un emprendimiento, si tenía un negocio, cosas así, ¿no? Y mucha gente me contestó. Y había un chico, creo, sí, que me estuvo contando, dice, mira, yo me gusta mucho la newsletter que tienes de videojuegos y quiero hacer algo similar en el nicho de la impresión 3D. ¿Qué opinas? Me dice. Y claro, yo le digo, bueno, le contesté al email y le digo, mira, me parece guay la idea, digo, pero no sé si veo lo de las noticias diarias, porque la que yo hago de videojuegos es diaria, es de lunes a viernes. Pero es que en videojuegos hay noticias a diario. Entonces yo le comenté a esta persona, le digo, mira, si tú tienes noticias todos los días, guay. Pero aquí llega un punto importante que es cómo es el cliente de ese nicho. Porque, por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que una persona que juega videojuegos es bastante lector de noticias hardcore. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que normalmente hay una parte del nicho de videojuegos o del sector de videojuegos que invierte mucho tiempo en estar al día. Mucho más o muchas veces más que en jugar. Porque es un sector donde mola tener conversación con la gente aunque no estés consumiendo todos los productos. Por alguna razón funciona así en este nicho, ¿no? Entonces, aunque la gente no compre tantos videojuegos al año, sí que es un nicho donde la gente quiere estar al día. Entonces yo le dije a este chico, a lo mejor lo que te funcionaría muy bien sería una mezcla. Puedes tener noticias, pero a lo mejor una vez a la semana está bien. Ahora, yo no mandaría solo un email a la semana, porque sé lo poderoso que es mandar un email al día. Lo tengo comprobado. Entonces, claro, le dije, a lo mejor podrías hacer como un menú de un restaurante. Los lunes tocan noticias, guay. Los martes, ya te digo, era de impresión 3D. Pues los martes voy a analizar un vídeo de una máquina de impresión 3D. Los miércoles voy a, yo qué sé, me busco en un foro un archivo para hacer una impresión 3D de algo. Me habló de algo de Warhammer. Vale, pues los viernes, que es el día más relajado, algo de impresión 3D de Warhammer. Y tienes ahí tu menú de lunes a viernes como si fuese un podcast, pero en texto, ¿sabes? En una newsletter. No sé si lo hará al final, pero bueno, que es lo que te quería decir. Que si mezclas la información con el embudo de ventas, luego este chico, por ejemplo, podría vender su servicio de consultor para empresas que hagan impresión 3D, ¿sabes? Y tienes ahí a la gente al día, pero le puedes vender tus cosas. Es que es como muy guay, ¿sabes? Pero bueno, lo que te decía, como lo comentaba, por ejemplo, Eugenio ayer, lo del apoyo para creadores de este tipo de newsletter, él lo decía más como, o yo lo entendía así, imagínate, alguien que es youtuber, que tiene un canal de YouTube y tal, recolecto en mi base de datos a la gente, por si acaso, por varias cosas, ¿no? Por si acaso un día YouTube me peta, o me banean, o lo que sea. Aparte de eso, si tengo el control de mi base de datos, tengo, imagínate, 10.000 personas en mi base de datos, sé que si les mando un email, van a recibirlo 10.000 personas, no los que YouTube quiera. ¿Qué quiere decir eso? Que si saco un vídeo nuevo, yo, que YouTube avisa a quien quiera, pero a la gente que está en mi base de datos, la aviso yo. Oye, que he subido un vídeo. Normalmente eso suele tener bastante buen CTR, además, por pruebas que he hecho y tal. Sobre todo si sabes vender el vídeo. Que esto también lo comenté en la charla de email marketing que di. Y les di unas pinceladas a la gente que estaba, te las voy a dar hoy también a ti, por si acaso te sirve. Yo les dije, mira, si quieres potenciar tu canal de YouTube, lo que tienes que hacer es jugar con el vocabulario que YouTube no te va a dejar usar. Ejemplo. Pues además este ejemplo que te voy a poner ahora y creo que la gente lo entendió guay. Imagínate que tienes un canal de hacer tortillas de hacer tortillas de cocina y quieres hacer un vídeo de tortilla de patata. Vale. Normalmente en YouTube, ¿qué harías? Pues te harías la miniatura con lo que sea
Y luego el titular lo optimizarías para el SEO, claro. Luego puede tener su descripción y tal, pero la descripción no va a hacer que la gente clique. Tú tienes como dos balas solo cuando quieres que alguien clique en YouTube. El titular y la miniatura. Y el resto es historia, ¿sabes? El tema del email es que, por ejemplo, una estrategia que yo comenté en la charla esta era, vale, si tú tienes el vídeo este de la tortilla de patata, tú puedes ponerlo en plan, oye, he subido este vídeo. Y ahí usas una estrategia como por ejemplo el minutaje, que en YouTube lo vas a usar como un índice de, pues mira, en estos minutos pasa esto, vale. ¿Cómo lo puedo usar en mi newsletter? Usando un poco de persuasión, ¿sabes? De hacer que a la gente le den ganas de ir a verlo. Ejemplo, este es el vídeo de la tortilla de patata, no sé qué. En el minuto 1:30 te voy a enseñar la técnica para cortar patata que me enseñó mi abuela y que se la llevó a la tumba. Bueno, eso ya llama más la atención que cómo cortar la patata. Ejemplo 2. ¿Cómo es el punto para mezclar la patata y los huevos para que luego te quede en el punto exacto, ni muy cruda, ni muy cocida? Eso en YouTube no te va a dar hueco para ponerlo, pero en la newsletter sí. ¿Y por qué cuento esto? Porque tú en tu newsletter de cocina de tal, puedes tener a alguien que ya sabe hacer la tortilla de patata, pero le puedes enganchar por otras vías, ¿sabes? En plan, a lo mejor yo estoy leyendo eso y digo, vale, yo la tortilla la sé hacer, pero ¿cómo que una técnica que su abuela se llevó a la tumba? ¿Qué es un secreto? A ver, a lo mejor es mejor que la mía, ¿sabes? Eso es lo que hay que pensar cuando se hace esta estrategia, ¿no? De mezclar creación de contenido con una newsletter, que a mí me flipa esto, quien lo usa le va increíble. Y bueno, yo lo voy a usar aquí, evidentemente. Pero bueno, no te desvelo más. Esto sería un poco el vídeo introductorio y los tres tipos de newsletter que yo al menos veo que mejor pueden funcionar. Evidentemente el primero es para darle una vuelta. Conozco de hecho tiendas que venden online que le dan una muy buena vuelta al email marketing y que no es el típico folleto y funciona genial. La de medios de comunicación, si te quieres subir a la ola, es ahora. Al menos es mi opinión. Y la de apoyo para creación de contenido, ¿por qué no tenerla? Quiero decir, en el sentido de, si tienes el peligro de que tus redes sociales pueden implosionar en cualquier momento, que es que este año estoy harto de ver creadores de contenido a los que hackean la cuenta, banean la propia red social o el propio YouTube. No sé, o sea, mil casuísticas que hace que su negocio sea la cosa más frágil del mundo y lo podrías solucionar simplemente teniendo una base de datos propia, por ejemplo en una newsletter, sorpresa. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí, hasta el siguiente vídeo.